Ngabai Jono es la nueva reina de Nueva Zelanda. A sus 27 años, ostenta el récord mundial de ser la monarca reinante más joven. Ngabai es muy popular y muchas personas la consideran la auténtica salvadora del pueblo maorí. ¿Cómo vive la nueva reina y qué esconde? ¿Qué ha codificado en el tatuaje de su cara? ¿Y por qué su coronación tuvo lugar durante un funeral? Mira el video para descubrirlo todo. Comencemos. Nueva Zelanda es el único país del mundo que tiene dos monarcas al mismo tiempo. Se trata del rey británico Carlos III y de la soberana del pueblo indígena maorí. En septiembre de 2024, Ngabai Jono se convirtió en la nueva reina. Es la hija menor del rey Tuhaiti Potatau, que falleció tras una operación de corazón pocos días después de celebrar el 18º aniversario de su reinado. Un inusual cortejo fúnebre de 4 barcos ornamentados recorrió el río más caudaloso de Nueva Zelanda, el Waikato. En uno de ellos yacía el cuerpo del difunto rey. Gobernó a su pueblo durante 18 años y luchó denodadamente por sus derechos. Como conversos católicos, los maoríes no le cortaron la cabeza ni lo embalsamaron, como era costumbre antes de la llegada de los europeos a las islas. El rey fue enterrado en lo alto del monte Taupiri, donde se encuentra el cementerio de los monarcas locales. La ceremonia de coronación de la nueva reina puso fin a una semana de luto por el anterior rey maorí. Ngabai se sentó junto al ataúd de su padre con una corona de hojas y un collar de hueso de ballena mientras se celebraban emotivas ceremonias, oraciones y cánticos. Se le ungió el rostro con aceites perfumados y se le colocó sobre la cabeza una Biblia, utilizada en las coronaciones maoríes desde 1858. Ngabai se convirtió en la segunda reina maorí de la historia del título. 2 de sus hermanos mayores también reclamaron el trono, pero ella fue elegida por el Consejo de Ancianos. Por supuesto, la elección no fue casual. Ngabai no solo es hija del último rey, sino que también goza de gran autoridad entre la gente corriente. Ngabai nació en la familia real de Quinhitanga en enero de 1997. En aquella época, la monarca maorí era también una mujer, la abuela de la recién nacida. Fue a ella a quien se le ocurrió un nombre para la niña, y no se trata solo de un bonito conjunto de palabras. Y es que las tribus maoríes de Nueva Zelanda no siempre trabajan juntas. La entonces reina codificó en el nombre de la niña una misión unificadora que su nieta tendría que cumplir. Y un poco más tarde, descubrirás por qué Ngabai se hizo ese extraño tatuaje en su cara. Te sorprenderá saber qué significa exactamente. Ngabai estaba preparado para el papel de líder unificador desde una edad temprana. Absorbió literalmente las prácticas culturales y espirituales de su pueblo. Incluso sus estudios fueron en maorí, no en inglés. En la Universidad de Waikato obtuvo un máster en cultura maorí. Sus logros fueron tan impresionantes que, en su segundo año, empezó a enseñar el arte del kapa haka, una mezcla de danza ritual maorí y combate cuerpo a cuerpo. Gracias en gran parte a Ngabai, la popularidad del kapa haka empezó a crecer rápidamente. En la actualidad, decenas de miles de neozelandeses de a pie e incluso miembros del parlamento bailan la kapa haka. Y la selección neozelandesa de rugby, la más fuerte del mundo, baila esta danza antes de cada partido internacional. A los 19 años, en el aniversario de la coronación del rey, la princesa se hizo un tatuaje ritual de tamoko en la barbilla como regalo a su padre. En este tatuaje se codificó su nombre y su estatus real. Este acto simbólico consolidó su compromiso de servir a su pueblo. Acompañó a su padre a actos culturales y políticos, y en viajes internacionales, durante varios años. En una visita del jefe maorí a Londres, Ngabai conoció al príncipe Carlos, quien más tarde se convertiría en rey de Gran Bretaña y Nueva Zelanda. Como princesa, dirigió varias fundaciones benéficas para ayudar al pueblo maorí. De los 5 millones de habitantes de Nueva Zelanda, unos 900.000 son indígenas. Eso supone alrededor del 17% de la población del país, que vive notablemente peor que los neozelandeses blancos. Es la consecuencia de la segregación maorí y de las peculiaridades de la mentalidad nacional. Según las tradiciones de este pueblo, un verdadero maorí debe ser un guerrero, por lo que son reacios a hacer negocios. Al mismo tiempo, casi la mitad de los habitantes de las cárceles neozelandesas son maoríes. Como dice Ngabai,
Su sueño es preservar el noble espíritu de lucha del pueblo e incorporarlo a la vida moderna. Para ello, la reina organiza numerosos cursos educativos. Intenta inculcar en sus compatriotas el deseo de estudiar, trabajar y crear. Sin embargo, hay algunos momentos de su vida personal que la reina intenta ocultar. Pronto se sabrá de qué se trata. En términos de derecho formal, el título real de Ngabai puede calificarse de ceremonial. Sin embargo, este cargo es extraordinariamente influyente. No se comporta como un jefe maorí decorativo, sino como una líder que inspira a la gente. La estabilidad social del país depende de sus palabras y acciones. Para garantizar la representación formal de los indígenas en el sistema político, la reina apoya al partido maorí. Varias personas son elegidas constantemente para el parlamento por este partido. Algunos de ellos se han hecho famosos por llevar amuletos en lugar de corbatas y han bailado su danza favorita, el kapa haka, en la sesión parlamentaria. Por ahora, todo esto se considera un exotismo local. Sin embargo, muchas cosas pueden cambiar en un futuro próximo. Esto se debe a la dinámica de crecimiento de la población maorí. Su crecimiento es mucho más rápido que el del número de ciudadanos blancos. A mediados del siglo XXI, la proporción de maoríes en la población de Nueva Zelanda podría alcanzar el 30% o incluso el 40%. En ese caso, la reina Ngabai ganará mucha más influencia. Sin embargo, la vida privada de la reina está rodeada de secretismo. Se asegura de que sus relaciones con los hombres no traspasen las paredes de su residencia ni aparezcan en las páginas de los tabloides. Para Ngabai es tabú hablar de su vida privada. Por cierto, la palabra tabú, al igual que el término mana, conocido por todos los gamers, fue dada a la humanidad por la lengua maorí. Otro de los sueños preciados de la reina es popularizar la cultura polinesia en todo el mundo. Cree firmemente que la gente debería conocer Nueva Zelanda no solo como el lugar donde se rodaron Avatar y El Señor de los Anillos. Y lo que es mucho más importante, es el hogar de un hermoso pueblo, en cuyo ADN los genetistas han encontrado un gen guerrero especial. Pero Ngabai está convencida de que los maoríes ya no necesitan luchar para ser felices. Y está dispuesta a hacer lo que sea necesario para que sea verdad. Mientras tanto, la reina considera que su misión es revitalizar la cultura y la lengua maoríes. Su principal sueño es armonizar a maoríes y blancos en una sola nación con una cultura común. Ya se ha conseguido mucho. Los descendientes de los colonizadores británicos disfrutan bailando kapa haka y están orgullosos de sus tradiciones únicas. Al mismo tiempo, cada vez más maoríes se están convirtiendo en empresarios de éxito, aplicando su gen guerrero a las negociaciones comerciales y a los tratos fructíferos. De este modo, la vibrante vida comunitaria de Ngabai beneficia a todos los neozelandeses. La nueva reina ha tomado posesión de su cargo en un momento especialmente importante para su pueblo, cuando su país lucha contra las relaciones raciales, las restricciones al uso de la lengua maorí y los derechos de los pueblos indígenas. Deseemos a la nueva reina de Nueva Zelanda un éxito absoluto en su noble objetivo de servir a su pueblo. ¿Qué opinas de la reina más joven del mundo? No dejes de compartir tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal y dale a me gusta si te ha gustado el video. Hasta pronto.